Hola, hola. Una tarde exquisita de calor. Bienvenidos todos. Estamos aquí en un primer programa que nació de una conversación con Denise, que de alguna manera nos dimos cuenta, voy a ponerme los lentes, permiso, a ver, nos dimos cuenta de que hemos viajado harto como para conversar. Aquí está Denise. Espérenme, estoy viendo cómo. Los viernes viajeros le vamos a poner. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Qué bueno verte. Bien, también. Bien, también. Qué ¿Se escucha entretenido. bien? ¿Estamos bien técnicamente? Yo te escucho Estamos acá perfecto. ¿Y tú? haciendo todo lo posible. Ya, súper. Ya, yo me hice mi tecito con Yo canela también. y anís. Mira, ¿Ah? tengo acá mi tecito de señora. Me hice un El Grey de señora para esta conversación. Mira, mira el tamaño de mi tecito. ¿Ah? Esta es la Tenemos, canela. De hecho, la canela, yo aprendí a tomarla como té en México, po. No, no, ya, no se me ocurrido antes. en serio, Bueno, mire, le yo quería. tengo refil, Ah, ¿cachai? va para largo esto. Ahí vemos. Ahí Hasta que no vamos a ver. tengan ganas de ir al baño. Eh, bueno, para contarles a todos que con Denise tuvimos una conversación y de pronto nos dimos cuenta de que somos dos mujeres que hemos viajado, pues. Que eso no es Eso tan nos común. une. Sí, eso Sí, nos nos une. une. Y compartiendo experiencias nos dimos cuenta de, bueno, primero, no cualquier mujer, chilena, para empezar, que son como que cuando uno está por el mundo dando vueltas, el chileno no es como el prototipo del viajero, ¿cierto? No, yo creo que el viajero más prototipo es el europeo, pero es una cosa Eh, de cultura también. A ellos les incentivan mucho salir como de su zona de confort cuando terminan el colegio. A ellos los mandan para afuera. sí, ¿Cachai? Los papás les dicen como tómate 1 o 2 años sabático, anda a trabajar, anda a viajar, las working holiday, yo también me fui de working, bueno, sorry, que no nos hemos presentado, a ti la gente te conoce, pero a mí no me conoce nadie. por Eh, eso. A ver, sí, yo primero, soy, primero sí, eso, ¿dónde primero vives? eso, hola, ¿cómo están? Sí. Porque después nos vamos a ir en la conversa y se nos olvida. Sí, va a salir de todo. Bueno, Bueno, yo Denis, soy primero, Denise Carter, cuéntame, yo quiero saber, primero, ¿qué edad tienes tú? tengo 40. 40. Tengo Y, 40. y lo Dale, primero que pregúntame. tendría, ¿cuándo, en qué momento y por qué de pronto, pum, saliste de tu nido? A ver, mire, yo estudié periodismo y, y siempre cuando empecé a estudiar periodismo pensaba como en salir. ¿Cachai? Mi papá viajaba harto, mi papá era deportista, entonces viajaba harto para afuera. Yo creo que ahí me surgió como, no un bichito de admiración, sino como de, ¿qué hace este hombre cuando no está en la casa? ¿Sabes? Como que, ¿por qué lo pasa tan bien cuando no estamos nosotros ahí? Yo creo que de ahí partió un poquito ese bichito. Y después yo empecé a viajar grande. Yo no empecé a viajar, como te decía, como los europeos a los 18 años. Yo empecé a viajar grande. Yo creo que ¿Grande tipo qué? 26, 27 por ahí. Bueno, Mm, bueno, no, yo dejé más chica, sí. tipo, yo Pero había esa es viajado la edad. Eh, yo sí, lo que había pasa es que, viajado por claro, Latinoamérica, pero no estos eh, viajes largos de los que conversamos el otro día. sí. Ese viaje largo, o sea, el primer, yo siempre cuento esta anécdota, así que si hay alguien ahí que me conoce, ya va a saber esta anécdota. A mí me mandaron a Ajá. viajar de un trabajo que yo tenía, que era en un área de travel, de Groupon, muchos años atrás. Y me mandaron a abrir como una sucursal o a asesorar una sucursal de la empresa que iban a abrir en Colombia, en Bogotá.
Yo había Mm. viajado en avión antes, había viajado con mi familia un par de veces, había viajado con mi pareja un par de veces, pero en esa oportunidad viajé sola. Y, y todo el trayecto, ese trayecto de chao, 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 que está, no sé, la mamá, y los hermanos, qué sé yo. Cuando uno viaja sola, al principio está toda la familia, ahora ya cada vez menos. Eh, yo me acuerdo que entré como al check-in del avión, iba con la mochila, pero sentí como una liviandad, como una limpieza, no sé cómo explicártelo. Y cuando me senté sola en ese avión, me pasó algo súper loco, como que el avión empezó a despegar y algo en mí se empezó a despegar, eh, como una dureza. Algo pasó. Y cuando miré por el avión y el avión iba despegando y empecé a ver las nubes y empecé a ver que todo eso que yo conocía, que todo eso que me traía ese pesar o los recuerdos, la gente, el que dirán, todo lo social, se quedaba allá abajo. Y me puse a llorar. Y me puse a llorar de felicidad, de felicidad. Y no era que yo estuviera en una mala situación ni nada, pero esa soledad me trajo una paz muy que yo no había sentido en ningún otro momento. Después pasó tiempo, o sea, hice eso, después viajé a otros países, a otro país sola también, pero ese yo creo que fue el clic, que fue el clic espiritual, no Pero sé, lo habíamos hablado habías la otra viajado vez. antes, Sí, habías pues, viajado antes, sí, pues. así, ¿cuál fue tu digamos, tu primera experiencia? No sé, que puede ser mochileo, cuando uno se va con una amiga, pero por un ¿Sola tiempo, o sea, o, no por una o más o menos semanita. sola, no con familia, sí, No, sin papás. sin papás? Papás, sí, que es Sí, la primera no, nos experiencia, ¿no? fuimos, claro, nos fuimos cuando chicas, yo creo que debemos haber tenido 19 años, con una amiga al norte. Al norte. Bueno, Y que claro, al norte, a contarle a la recorrer. gente, para ¿Ah? contarle a la gente un poco que a los chilenos tenemos una costumbre que no en todas partes existe, que es viajar bastante por nuestro país. Como es una Sí. franja larga, Mm, es nosotros recorremos grandes distancias. Estamos acostumbrados a recorrer grandes distancias, que en otros lugares la gente no está tan acostumbrada y dice, no, como mm. 6 horas de viaje. Y para nosotros la siguiente ciudad, salvo en el centro, si uno viaja de Santiago a Viña, son 2 horas, pero ya para la siguiente ciudad al norte, importante, por ejemplo, La Serena, de Santiago a Serena son 5 o 6 horas, de Santiago a Concepción estamos hablando de 8 horas, y tenemos recorridos muy, muy espaciados, pero son todos dentro de la misma línea. No tenemos esta costumbre de esparcirnos para todos lados, que lo que me pasó cuando en Argentina, Mm. en Brasil también y en México, de sentir que de un punto se reparten un montón de puntos para todos lados. Que uno en Sí, Chile nosotros no siente que tenemos uno esa tiene ese punto, posibilidad. eh, es como Vamos para para nosotros, allá, para los chilenos, para el norte, para el sur, y claro, y de cordillera a mar a lo más tienes 2 horas. 2 horas. Pero Y, es y tú en cortito, seis ¿eh? horas en Europa te pasas 3 países. Sí, po, Y para ellos eso es increíble. O sea, sí. me pasa con amigos europeos que vienen para acá y yo les digo, ya, ¿cuántos se van a quedar? No, 2 semanas y así queremos, nuestra idea, la primera idea, nuestra idea es recorrer Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Y yo me cago en la risa porque es como En 2 semanas nada, po. 2 semanas Piensa de en recorrer el centro. Sí. ¿Y tú cuál fue tu primera experiencia? mi primera experiencia más así fue cuando estaba estudiando en la escuela de teatro. Tenía 20 años, todavía no éramos mayor de edad, en ese tiempo 21 era mayor de edad. Y con mi mejor amiga en la escuela un día dijimos, vamos, nos encantó la idea de Brasil. Y, y yo me acuerdo que tenía un auto chiquito que me había regalado mi padre y lo vendí
y le presté así, apasionada, le dije, te presto la mitad y si no, me la devuelves como pueda. Así que nos fuimos con eso, ella más inteligente que yo no tenía experiencia de nada, me acuerdo que invirtió en un paraguas, como una ¿Mm? sombrillita de tela blanca y un montón de aros, de estos aros que se ponen así con aros de distintas cositas, pero Muy lleno, lleno. viva. Entonces, es súper viva. Entonces, claro, nos poníamos en cualquier lado y ella abría el paraguas y la gente ¡ay! Quedaba alucinada con los aros y vendíamos aros. Y ahí empezamos a aprender artesanía, ya sabía algo, yo no sabía nada. Pero nosotros íbamos a Porto Alegre. Habíamos comprado un ¿Mm? pasaje en bus de Santiago a Porto Alegre. Y de Santiago a Porto Alegre era como un día y medio. Pasábamos una noche en el bus. Y jovencita, entonces la gente que estaba ahí nos decía, ¿ustedes a dónde van? A Porto Alegre. Decía, pero chicas, en Porto Alegre no hay nada. No hay playa. Decíamos, no, es como un puerto. O sea, no, tienen que ir a Florianópolis. Así que nuestra primera experiencia, así como aventura, fue hacernos las locas, que en verdad yo creo que al chofer no le importó nada, pero nosotros nos hicimos las locas y no nos bajamos en Porto Alegre y ¿Mm? seguimos de largo, que eran como 4 horas más para el norte, y llegamos a Las Florianópolis, cacharon todo el rato. supongo yo, si uno cree que no, Eh, y fue alucinante, porque fue ¿Mm? demasiado contraste entre Santiago a Florianópolis, como es una isla larga, pero que está unida ¿Mm? a la tierra por un puente natural, digamos. Y Eh, esta isla es como con cerritos, no sé, ¿tuviste la película Fantasía de Walt Disney? La película Sí, es antigua, hermoso, Florianópolis. donde, donde están las hadas y los faunos, era como eso, ¿no? Entonces, son como cerritos, la isla es alargada, tiene muchas playas, playas paradisíacas. Para nosotros acá el mar es ¿Mm? helado, es para tomar whisky, prender fogata. Llegamos allá y era todo alucinante. Y entre medio de los cerritos, en el centro, tenía una laguna. Entonces de la laguna corren los ríos. Era el Es paraíso hermoso. para para un chileno. Y me acuerdo que esa Sí, misma tarde llegamos derecho y nos metimos al mar y las dos llorábamos, nos corrían las lágrimas de la felicidad de ver el cuerpo en agua tibia. sí, Fue súper impresionante. es una experiencia. Ahora uno tiene, yo encuentro más acceso, lo conversábamos el otro día también, uno tiene más acceso a saber lo que hay allá, a Sí. entender o no ver videos. Los cabros pasan viendo videos de mil lugares. Entonces yo creo que el shock no es tanto como cuando no teníamos internet, cuando uno viajaba con el mapa, cuando uno no sabía lo que se iba a encontrar al otro lado. Sí, Entonces creo que se ha perdido un poco esa magia, si queréis decirlo así, pero para uno que uno no sabía, los climas también, no sé, yo la primera vez que fui yo a Colombia me fui con pura minis y hawaiana, ¿cachai? Y llegué allá a Bogotá, cagada de frío, o sea, entre medio de las montañas, yo obvio. sentí que era como, pero si a mí me han dicho que en Colombia hace calor, pero mira la ignorancia, pues, imagínate. Y cosas así pasaban, encuentro. Sí, Nosotros hicimos Florianópolis algo, es alucinante, es precioso. Y otra de las aparte, cosas. No, no, mm, dale, no, dale, y dale, aparte dale, que termina. Florianópolis tiene estos pequeños pueblitos que están como, que son, claro, es una isla, pero es una isla grande, entonces tiene esto, un pueblo acá que es súper hippie, un pueblo acá que es súper cuico. Cuico es Sí. como, ¿cómo se dice cuico en otras partes? Como más Fresa millonario. en México. Tiene esto Fresita, otro popó. donde hay viejitos. Yo me acuerdo que llegué a una parte y había como puros viejitos retirados. Era exquisito. Ah, porque tú no conoces Florianópolis. Sí. ¿Pero qué año fuiste tú ahí? Yo fui, no fue hace poco, fui en el 2022. Debe estar, yo lo conocí, me dijiste, en Paseadísimo. 1990, a principios de 1993. Habían, Paseadísimo. además los brasileros ahí estaban, el único turismo que tenían así como fuerte era argentino, po. Entonces que los Mm, argentinos cuando les gusta ir a algún lugar son bien invasivos sí, y son cancheros, entonces, claro, los claro. brasileños estaban un poquito hasta aquí con los argentinos y cuando nosotros nos preguntaban, ¿y ustedes de dónde son? Chilenas, decían, ¡ah, chilena! Era lo más raro que podía haber. Bueno, y con mi amiga hicimos la cosa más loca, aparte de que íbamos con artesanía, se nos ocurrió
que la moneda de cambio nuestra era el vino chileno. ¿Qué vas Entonces, a decir? Ah, qué nos bueno. fuimos con la mochila como con 14 botellas de vino, 7 ella, 7 yo. Llegamos, Ah, nos bajamos del bus, se nos rompió la primera. Fue súper obvio. atinado, porque donde llegábamos conocíamos, no sé, las ferias artesanales o un chileno, que en esa época habían chilenos que, no, que se habían escapado del gobierno militar y que sí, entonces decíamos chilena y con botella de No vino te y voy a nos explicar. invitaban de todo, alojamiento. Y así fuimos ocupando las botellas Ah, hasta la mitad del camino, que ya lo único que queríamos. ¿y cuántas botellas te llevaste? 14. No, sí, y súper ingenua. Llegamos con, no, yo no me podía la mochila. Sí, es Después, que obvio, po. No, no me puedo obvio, imaginar a dos niñitas flaquitas con seis botellas, claro, ¿no? Siete botellas cada una. y súper preparadas con de todo, íbamos desde, llevábamos los oráculos, la runa, que la ropa, que la Sí, parca, porque no sabíamos, carpa, saco de dormir, y nos encontramos como después de una semana y media, conocimos unos chilenos, una pareja, que habían ido en auto y se les había acabado el dinero y estaban esperando un giro en esa época, nada que ¿ya? transferencia, ni nada de eso. Entonces durmieron una noche en la playa y nos invitaron, y dijeron, nosotros tampoco teníamos dinero, y dicen, si quieren, duerman aquí, esto es una aventura. Bueno, con ellos mandamos más de la mitad de nuestras cosas. Para empezar, los sostenes de esa época que eran, no se puede, con el calor del Caribe, o sea, de Brasil, no, Imposible, imposible, imposible. imposible. Mandamos La todo de... gente cree que las personas allá andan medio en pelota porque son desinhibidas. Sí, pero también es porque se te pega toda la piel y es Sí, asqueroso. No, no se puede sí, andar más vestido, no se puede ser más poluto. sí. Eh, Pero ese fue el sí, viaje eso acompañada. eso te iba a decir que cuando uno empieza como estas aventuras, uno se lleva a toda la casa, porque uno dice como, no voy a necesitar esto, no voy a necesitar esto otro, y empieza a meter, a meter, a meter, y después termináis con una mochila de 80 litros. Mis primeros viajes largos, yo andaba con una mochila de 80 litros, imagínate, que eso para la gente que no sabe es como desde acá hasta que termina el foto, es Imposible una cuestión levantarla. imposible Eh, y te caga en la espalda, po, porque uno camina sí. un montón, o a la gente que lleva maleta también, pero es porque uno siente y piensa que todo lo necesita. A uno le Nos cuesta llevamos despegarse un pensando poco de eso, de lo material. en el camino van apareciendo cosas, te das cuenta que lo que uno necesita es re poquito. Yo me acuerdo Mm. cuando nos estábamos yendo, mi madre nos enchufó una colonia 451, esa cosa. Yo decía, Exacto. no, 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 no. Me dice gorda ella, de chica, me dice, ya, gorda, llévatela, llévatela, si te va a servir. Ay. Y yo andaba con la colonia 451 para todos lados, no sabía qué hacer con ella, no, porque no me gusta el olor tampoco, pero más al norte fuimos a una playa que no había nadie y que habían unos bichitos que le llamaban borrachudos, que son como unas pulgas que Mm. saltan, no sé, como a medio metro del piso y todo lo que está a medio metro del piso te pican las piernas, pican todo. Entonces, claro, las playas eran preciosas, pero tú te ponías a tomar sol y los borrachos te comían. Y nos comieron de las rodillas para abajo. Y me acuerdo que en la noche nos despertábamos rascándonos con mi amiga y ahí la colonia Ahí sí te 451 sirve. en las piernas, así, era como que te quemaba la picazón. Fue divertido. Bueno, Sí, yo siempre que la gente te dice, bueno, la gente siempre que uno viaja te dice, ¡ay, que primero, qué valiente! Pero después podemos hablar de ese tema, que es un tema importante. Y después te dice como, ¡ay, andáis de vacaciones todo el rato, todo es fantástico, todo es bonito! Sí, pero acuérdense que siempre donde hace calor hay bichos, siempre hay moscas, donde hace frío se te parten los labios, como que hay cosas del clima y de lo que uno va viviendo alrededor de la cultura que no, uno no se transmite con las fotos, si uno sube las fotos lindas nomás. sí, pues. Pero el viajar también tiene mucho, mucho lado B, mucho de sacrificio, Oye, mucho de... cuáles son los climas más extremos que has estado para los dos lados? eh, Tailandia, Calor. Tailandia heavy, un calor espantoso, o sea, un calor que, mira, esta situación cortita.
me acuerdo, Tailandia durmiendo en una cama precariamente, porque yo viajo con mochila, yo no viajo a hoteles ni nada, yo viajo con la mochila, caminando en buses, gasto poco, entonces complicado. Cama, solo con la sábana abajo, una de estas cosas que dan vuelta en el techo, Ventiladores, estos ventiladores viejos de techo, ¿ya? y había una ducha que era como un chorro de agua, ni siquiera era una ducha, y no sé, pues la noche tenía yo que ir a mojarme, porque solo había agua helada, a mojarme con agua helada y tirarme en la cama mojada, prender el ventilador un rato para que se me enfriara un poco el cuerpo y ahí lograba dormir yo creo que 20 minutos. Después de nuevo me sofocaba, despertaba y así toda la noche. Esto horrible, Qué horror. horrible. Eh, calor, otro calor Tonga, una ¿Dónde queda weá Tonga? Tonga en Oceanía. Eh, Es el país, Tonga es el país que queda más lejos de Chile de todo el mundo. ya. ¿Sabes? Como que si tú lo medís por longitud, es un Ajá. dato freak que yo te Eh, viajaba con mi ex marido, entonces es un dato freak de él. Que me dice, quiero ir a Tonga porque es el país que queda más lejos de Chile de todo el mundo. Ok, vamos. Todo un calor, sí, asqueroso también, con mucho bicho, mucha lagartija. eh, Lagartija no solo afuera, lagartija acá, después yo le tenía un miedo atroz a las lagartijas después de ir a Asia y estar allá, estuve en Asia como un año. Eh, ya no me dan nada. Porque se te meten, se te están ahí jugando, harto bicho. Frío, frío, Europa en invierno. Europa en invierno. Eh, ¿Cómo se llama este país? Eslovenia. Eslovenia en invierno. Yo me acuerdo que me puse, tenía como panty, calza, jeans, una falda negra larga que me tapaba todo y para arriba lo mismo, gorro, otro gorro, guantes, te sacabas los guantes, se te congelaban las manos y en todos como los Oxxo, como los Pronto Copec, no sé, sí. los supermercados, los Oxxo son más conocidos en todas partes. Los supermercados chiquititos te vendían unos whiskycitos y unos vodkas así chiquititos. Ya. Y decía, por qué tienen tanto? Ahí entendiste. Necesario, necesario. Nos entrábamos, nos compramos uno cada uno, chumpa adentro y podéis seguir un poquito rato caminando, porque uno va a conocer, entonces está toda la gente metida en sus casas, obviamente está nevando, bueno, es un frío mierda, pero uno va a conocer pues, a su Sí, país. pues, Entonces, bueno, sí. eso yo creo que sí, lo Los más extremos. extremo. Sí, es Y que es sabéis loco que porque uno que no se nombra, Bolivia, La Paz, cuando hay frío. Bolivia es un frío que se te cala en los huesos, como que no está preparado las casas ni nada, entonces es un frío que no te deja dormir, sí. un frío acuático. Sí, eso. Como en Chile, lo curioso para viajar es que nosotros como chilenos eh, no tenemos bichos peligrosos, ni bichos Cero, tóxicos, cero. nada, ni venenoso, todo es benigno acá. Entonces, el chileno en general Sí. tenemos harta experiencia. De hecho, lo que uno más escucha del chileno es decir que no, ni muerto voy a Australia, dice, por ver todos los bichos, ¿no? Porque aquí todo es benigno, si no hay Mm. aquí se hacen escándalos. Cuando yo volví de México, me acuerdo que habían hecho como una especie de campaña muy rara con el tema de la araña de Rincón, que nunca antes ¿Ya? molestó a nadie y A que es igual a nadie. todas las arañas. Eh, Ese pero es en verdad, nuestro único bicho terrible, o sea, terrible, que está, más encima uno sabe dónde está ahí en un rincón. sí, Ahí y no. están los rincones donde uno no se mete. Yo me acuerdo de la araña del Rincón, la araña del trigo, que yo me crié de chica en el campo saltando en la paja del trigo recién separado y nunca supe de ni un caso de araña del trigo. Y otra que es un bicho que le llaman la vinchuca, que te pica y Mm. te da una enfermedad, si es que, no siempre, que también son casos muy raros.
Pero cuando uno viaja, por ejemplo, en México hay bichos, po. Está la viuda Sí, negra, en México está, hay bicho. están escorpiones de todo tipo, serpientes que te pican y te matan. Hay un bicho, Bueno, mira, porque justo, había un siempre acá bicho. necesitas, ¡ay, la araña! Pero si no hacen nada, no hacen Nada, nada. Aquí te pica un nada. alacrán, un escorpión y es menor que una abeja. No, no pasa nada. En cambio, en otros lados sí, pues, sí, como los borrachudos, que claro, no, no te intoxican, pero cuando te atacan de a 50 borrachudos, hay un momento en que sientes como casi como una fiebre, ¿no? ¿A ti te ha Sí, picado de algún bicho? hecho, Algo? nunca terrible. No, 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 he tenido muchísima suerte. Igual la vez que viajé a Asia, sí viajé como con unas pastillas, por si Ya. acaso, como con unas pastillas, no, sí, a Asia, parece, o a Brasil, no me acuerdo. Me acuerdo en la caja de las pastillas, como para el dengue, como cajitas de emergencia. Esos son con los Y bichos que te pican. Ok. sí, pero te vacunan para todo, po. Tú te vas a ir vacunadísima. A mí me acuerdo una vez sí, que no me pasó a mayores, pero estaba en Fiji y estábamos afuera con harta gente, como compartiendo, y estuvimos horas afuera, y uno veía como unas cositas chiquitas, pero no, como uno está acostumbrado a los zancudos grandes, uno no dimensiona que una cosita así chiquitita te puede hacer daño. Era de noche, bueno, había muchas cosas para tomar, para fumar, había muchas cosas. Y yo no sé qué era inocente. Y yo a la mañana siguiente me acuerdo que me desperté en roncha altera y contamos cuántas picaduras tenía en el cuerpo y tenía 98 picaduras en el cuerpo. En roncha entera, pero es que era una picazón, pero que te cagas. Y Sí. ellos, claro, ellos se ponen otras cosas. Después yo ya aprendí a ponerme repelente, pero siempre, que es un tóxico asqueroso, después aprendí a ponerme repelentes un poquito más naturales. Eh, ¿Qué te pero sí, enseñaron de los repelente natural? mosquitos. ¿Ah? ¿Qué te enseñaron de repelente natural? Los humos en general, como estos Humo. espirales que tú Sí, te sí, los sí. ponías en los pies y eso, el humo te salva. Te prendí una fogatita chiquitita, la ponías en una taza, te salva. La, ¿cómo se llama estas velitas amarillas que tienen? Algo que es del limón, no me acuerdo. El limón a mí me habían enseñado el limón con aceite. El Sí, limón, sí, no, aceite también. con limón. Eh, Sí, la lolina, oh, no me acuerdo cómo se llama, pero te lo venden allá muy fácil, que son velitas que uno prende también. Eh, Eso, aprender a usar pantalones largos en climas templados también es un buen consejo. Sí, pues ahí Y uno entiende por qué están protegerse. tan abrigados cuando hace calor, porque uno dice, pero Sí, ¿cómo tan abrigados en plena selva y con botas? sí, Son por los bichos. Y es que exactamente. yo después de un tiempo, bueno, cuando chica yo iba a la playa y encontraba siempre aquí, para los que no conocen, Chile casi entero. Tú te metes al agua en cualquier parte y es, en comparación con otros lugares, es heladísima el agua. Uno es como es montañesa, aunque estés en la playa, incluso en Sí. el norte, el agua es fría en Chile. Y los chilenos estamos acostumbrados a hacer estos ejercicios como respiratorios para tirarnos al agua del mar o a los ríos, a las Un, lagunas, dos, todo tres. muy helado. Entonces, soñamos, yo de chica soñaba, me acuerdo que veía la película La Laguna Azul, y decía, yo quiero vivir ahí, y lloraba y decía, pero yo quiero vivir en el Caribe, en el Caribe. Y yo cuando viví en México, el Caribe mexicano era como el lugar donde uno iba a arrancarse un ratito, ¿no? Así que fui Mm, muchas veces al sector de donde la gente conoce Cancún, Playa del Carmen, en un tiempo donde no había tanta civilización. mm. Y, y quedé chata. Ellos están Aparte que chatos también. sí, Ellos son muy tiene aburridos también. una de las cosas locas, primero, no es lo mismo para los que quieran viajar al Caribe, vayan en invierno, para empezar. En verano, olvídense, en verano los bichos te pican, aparte que no te vas a meter en un saco de dormir, que es meterte en una sabanita, y si estás en plena selva, los bichos te comen a través de la sábana,
es horrible, la verdad es que el calor, y uno quiere refrescarse, como chileno piensas que te vas a meter al agua a refrescarte, pero no, el agua está No. caliente, entonces empiezas, y ahí uno entiende por qué uno empieza a añorar el aire acondicionado, que nada que ver Mm. con los viajes, po. Eh, no es muy agradable. Y aparte, que el agua es tan calipso y la arena es tan blanca y el sol es tan tropical que es como no sé si has tenido alguna vez esos sueños que como que tratas de abrir los ojos y no puedes, cuando chica me pasa eso, que como que el sueño te encandila todo, no puedes ver, es Sí, como así. Y más encima el agua es súper salada, es más salada que acá. sí, es más Entonces, salada. entre la luz, los colores increíbles y lo salado y lo caliente, y es cierto, Claro. no puedo abrir los Claro, ojos. uno trata como porque en su imaginación uno añoró tanto esta escena perfecta, que me imagino tú también, como en la Laguna Azul, yo voy a entrar, y voy a hacer así mi pelo, ¿cachai? Y está ahí pegado, hay lleno bloqueador porque no queda otra, tenía un moño acá de vieja, Sí, sí, y sí, no, no. es indigno, es igual de indigno que meterse aquí al agua helada. Yo, Eh, ¿sabes qué? La verdad es que después de todos esos viajes al Caribe, si me hacen elegir, yo elijo la playa chilena. Prefiero mil veces allá extrañaba el poder prender una fogata en el mar. ¿Qué vas a prender una fogata si hace mucho calor? En cambio aquí la fogata es necesaria o romántica en verano igual se puede prender, no hay problema. O en la tarde, obviamente, no en el día. Y acá es una mezcla, es parecido, como yo me imagino, debe ser como en Escocia o en Gales, que en el invierno estás en la playa y te compras tu whisky para tomar en la playa porque hace frío, ¿no? No, en Eh, Escocia, en todos esos países que tú decís, lugares que tú dices, o en Inglaterra en general, la playa es terrible. Es terrible. O sea, uno también tiene esa otra fotografía, pero no sé, la playa tiene, ponte tú, roquitas chicas. Entonces, de primera no podéis como pasear en la playa de acá. No. ah, Y corre un viento, porque esa cuestión es una isla, corre un viento todo el rato que no, yo no sé cómo la gente se baña. La gente allá se baña y el agua es menos helada que acá, yo encuentro, pero el viento al salirte es una cosa, no, yo nunca me he bañado allá porque no lo soporto. Pero veía a los viejitos así, porque siempre esas playas están llenas de viejitos, ¿cachai? Como mm, viejitos como con sus libritos, así, sin polera, y van y se meten y están acostumbrados. Pero yo no soy de tu bando, yo igual prefiero, el yo prefiero caliente. el Caribe. A mí me Eh, encanta el caliente, sí. Me gustan las playitas. no, Pero ponte definitivamente tú cuando, no me gusta sé, más el frío. Brasil, cuando se está yendo el verano es exquisito. Ahí tenéis lo mejor de dos mundos. Sí. Sí, no, pero definitivamente, bueno, de lo que yo he viajado, yo no conozco tanto, tú has viajado mucho más. En general, mis viajes me pasó también que a mí me gusta mucho conocer bien un lugar, que no significa conocer bien muchos lugares, sino que me Mm. gusta profundizar, me apasiona para eso. Entonces, la primera vez que fui a México, volví 3, 4 veces a México. He ido como 5 veces a México. Nunca he cruzado el Enamorada. cielo, po, eso es lo que te contaba. Yo conozco América y Mm. varios lugares de América, pero me estoy preparando porque sí lo voy a hacer. Quiero ahora. Vas a ir a Italia, ¿no? Sí, sí, Qué tengo dos delicia. estudiantes que vivieron acá 2 años conmigo, que se fueron a Italia, cerca como hacia, no es el Piamonte, como en la montaña, hacia la montaña en el norte, ¿no? Ujú. Y, y arrendaron una cabañita y tienen una pieza para invitados. Qué delicia. Y La ahí mejor dije, ya, forma de viajar. sí, ya es tiempo, ya es tiempo. Además que conozco, me di cuenta de que tengo redes, que conozco gente de la escuela he conocido gente en Europa, que es lo más importante. Siento yo, lo más importante es tener dónde llegar. Sí, A porque, dónde bueno, dormir. porque es caro, primero, Europa Sí, es carísimo, y se agradecen todos los amigos. O sea, uno saca el amigo con el que hablaste una vez, lo sacáis de tu libretita, como, oye, tenéis un sillón, tenéis... Yo así viajé por Europa la última vez que estaba viajando sola, viajé así harto rato. Como tenéis un sillón que donde me pueda quedar un par de días,
porque eso es lo más caro, es carísimo. O sea, te va todo el presupuesto que se te va en un día o en un par de días acá en América, se te va en un cuarto de día, en una idita al supermercado a almorzar. Sí, es Oye, heavy, es mira, heavy. como vamos a hablar harto de viajes y van a salir varias anécdotas, pero partamos por, yo quería preguntarte, desde tu perspectiva, eh, porque cuando uno conversa de los viajes, la gente habla de los franceses, los ingleses, Mm, y también uno pasa por la etapa diciendo, no, pero es que no todos son así, no todos, pero cuando uno viaja te das cuenta de que que los países tienen sus personalidades. Hay sí, por gente que se supuesto. sale de ahí, ¿no? Como yo viví en México. México es un país que vive mucho en torno al turismo, no como en Ujú, Chile. Entonces yo aprendí a través de la mirada de ellos cómo ellos veían a los distintos extranjeros, cuáles son los sí. los que gastan plata, cuáles son los aventureros, cuáles son los que hacen las mismas rutas siempre. Mm. Entonces yo te quería preguntar sobre eso, ya que tú, como por ejemplo, ¿cuáles son los mejores, eh, los, los, los más cálidos anfitriones, donde te sentiste más cómoda? ¿Y cuál es todo lo contrario? Los anfitriones, bueno, los brasileros, sin duda. Eh, los peruanos, si no mis amigos me van a matar, los peruanos son unos anfitriones muy, muy amorosos también. Como de América, eh, los colombianos, sí, y de Europa, yo tengo muchos amigos en Países Bajos, son muy amorosos, tienen un sentido de protegerte con eso, con esa cosa que es un poquito, tú estás allá, yo estoy acá, y somos amigos, pero nunca tan de cerca, pero te cuidan durante toda la ruta, son súper generosos. Y los españoles son unos exquisitos, sí. Ahí tengo amigos, pero así hermosos, hermosos. Y en Asia, que es más difícil, te digo amigos porque me está preguntando sobre como quiénes son más cálidos. En Asia o en Oceanía, yo encuentro que es un poco más difícil hacer amistades por la barrera del lenguaje, porque ellos tampoco hablan mucho inglés. Claro. Entonces, las relaciones que uno puede tener son más superficiales. Eh, pero a mí me tocó muy linda gente en Corea también, en Corea del Sur. Muy, muy linda gente. Como muy abiertos a, bueno, cuando nosotros cruzamos, estábamos allí, estuvimos en China mucho rato y China fue muy, muy complejo. China es todo lo contrario. Yo creo que es la gente menos, no me escuchen los chinos, porque me encantó China, pero yo creo que es la gente que menos te tiende una mano. Yo creo que también por lo cultural son muchos, entonces ayudar a uno como que, bueno. eh, y me acuerdo de que yo venía muy golpeada por la cultura china, porque nos habían tratado mal. O sea, ni siquiera como con lejanía, sino que mal en cosas prácticas. Iba muy golpeada. Y me acuerdo que cruzamos, creo que sí, cruzamos en avión, la frontera hacia Corea, y en el mismo avión, que era como Air Corea, las azafatas eran, pero es que un dulce, nos pusieron en primera clase, por no, nada, sudados, cochinos, nos pusieron en primera clase, un vuelo cortito, y después al bajarnos del avión, me acuerdo que nos metimos al metro, y se me sienta un coreano al lado, un viejito, y trata de hablarme en inglés, y me dice, hola, ¿de dónde eres? Y digo, hola, soy de Chile, de América del Sur. Dice, Alexis, sí, Alexis. Y yo, sí, Alexis Sánchez, que es lo único que conozco. Futbolista, ya, ya. Y me dice, me hace así, me dice, bienvenida a mi país. Tú lo Ah. vas a pasar muy bien acá. Acá queremos mucho a la gente que nos viene a visitar. Y yo, bueno, yo lloré porque yo no había pasado tan mal. Eso me acuerdo mucho de la gente de ahí, muy, muy amorosa. Ya. Sí, eso yo creo, ese es como el ranking. El ranking. Y el ranking, sí, siempre a uno le pregunta por los rankings. Claro, los rankings. Es que sí tienen.
Claro, es que en ranking entre los más pesados, los más... No, son como uno va viendo que tienen sus personalidades diferentes. Tiene sus personalidades, sí. Tienen personalidades, es como cuando la gente dice los franceses. Yo no he ido todavía, no he cruzado el océano, pero me tocó en México conocer a muchos extranjeros, muchos, muchos, Mm, muchos. Sí, los 3 primeros meses que yo estaba viviendo ahí, hablé solamente inglés. Era sí. demasiado extranjero y los mexicanos hablaban en inglés, pues, hasta con los Mm, extranjeros. sí, es que uno en los hostales, uno es la minoría. Sí. O sea, uno que habla español es la minoría. Cuando te vayas a los hostales que corresponden. Porque hay hostales que, claro, que van más inmigrantes, ponte tú. La gente que va cruzando las fronteras. Bueno, y uno después va aprendiendo cómo a seleccionarlo o a quién seguir. Eso, eso yo hablaba con mi marido anoche, a quién seguir. Y yo le decía, bueno, opinión impopular, porque los israelitas están medio complicados ahora, pero ¿a quién seguir? A los israelitas. Si es que tú veis como, si es que tú ves en Booking o en todas estas reservas que hay hartos reviews de israelitas, ese lugar es bueno, bonito y barato. Sí Y yo que empecé a darme cuenta de eso y mi vida como que mejoró, como que hice un upgrade de vida de hostal, ¿cachai? los israelitas, algo también que aprendí en México, es bien curioso ellos. Como que Son curiosos. los Ah, israelitas, para la gente que no sabe, bueno, yo estoy hablando de los años 90, tú has viajado más mm, ahora último, pero yo conocí mujeres y hombres israelitas jóvenes y me llamaba la atención porque eran bien jovencitos, entonces ellos tienen su servicio militar obligatorio, luego de todavía es terminar el así. servicio militar se van a viajar. Es como que el lado B de esta cosa así tan patriota y tan difícil, se van a viajar. Pero es porque el Y, gobierno les da plata para eso. también, a eso Sí, no lo sabía. sí. Después de que tú terminas tu servicio militar, te dan una cierta cantidad de dinero y parte de ese dinero se tiene que destinar no sé si obligatoriamente, pero lo destinan para viajar. Para Por eso viajar. se ven en todas partes. Sí. Y una experiencia que tuve, que conocí a una chica israelita, muy bonita ella, era como la princesa Jasmine de Aladdin. Bonita, con los ojos así verdes y morenita y de piel mate, muy linda. Es que son bonitas, son Sí. bonitas, muy Bueno, bonitas, nos muy pusimos a atractivas. conversar y bueno, primero como chilena le dije, ya, una cosa es aprender historia, geografía y política a través de los libros, otra cosa muy diferente es que te lo cuente una persona. Le dije, por favor, hazme un mapa, dime dónde vives. Entonces me dijo que para nosotros Israel, eh, no sé, es más chico que Santiago, no sé, es súper chico, ¿no? Bueno, me lo dibuja, entonces me dice, mira, ¿te acuerdas que el año pasado hubo una guerra que fue famosa? Y digo, sí, bueno, esto queda a 200 kilómetros al este de mi casa. ¿Ya? Después dice, y la otra guerra, ¿te acordás de la otra guerra que ta? Sí, ok, eso queda a 50 kilómetros al norte de mi casa. Primero sí, ¿no? Tú quedas... Bueno, y nos pusimos a hablar de política, estaba súper entretenido Mm. todo lo que me estaba hablando, y de pronto me dice, tengo que salir. Como si estuviera en su país, lo encontré súper raro, ¿no? Tengo que salir. ¿Ya? Y dije, ¿a dónde me tengo que encontrar? Y como que se complicó y me dijo, mira, lo que pasa es que me tengo que encontrar con, es la hija de una conocida de mi madre que está viajando con sus amigos, entonces ellos tienen como una obligación moral, ética, social, Sí. de ir a encontrarse con ella, que no se conocían, y entregarle todos los datos de los hostales, los lugares, qué sé Sí. yo. Es una reunión súper formal, cortita, y me dice, esto lo hacemos nosotros siempre. Siempre. Y Qué sí, y loco. así lo hacían antes, yo creo. Ahora tienen como una plataforma que es como un WhatsApp interno, no sé cómo se llama, la verdad. Y se van dando todos los datos ahí. Entonces, de verdad, siempre son los mejores datos. Dónde ir a comer, dónde quedarse a dormir, qué cosas están limpias, las mejores camas. No es que te morí. Y andan súper achoclonados, obviamente, Sí. pero Y se es, parece, es tú un encontrás muy que buen tip tiene seguirlos. como es como los israelitas, a mí me llamaba la atención, siempre los reconocía porque se parecían como a los santiaguinos, como a los santiaguinos medio cuicos, Sí, físicamente. de facha, Sí, yo lo encuentro muchísimo más guapo a los israelitas.
Sí. Tenía, porque ahora me complica la situación política. Tenía una debilidad Sí, son muy compleja por atractivos. los israelitas. Sí. Sí. Pero sí, son atractivos. Los hombres son muy masculinos. También yo creo que es por eso del servicio militar. Y las mujeres son power, porque hacen el servicio militar a la par con los otros gallos. Mm. Entonces, son poderosas, son musculosas, ¿cachai? Y Es otra heavy. cosa, y otra cosa que descubrí, pero esto es de otro tema, pero con esta misma chica, que me comentó ella que ella había ido en Guatemala al lago Atitlán, donde están los mayas, porque tú sabes que los mayas hablan distintos lenguajes, son distintos mayas en todas partes. Este es el maya quiché. Y ella me comentaba que en juegos, porque las mayas de Guatemala son muchísimo más amables, son más femeninas y tienen mucha onda con los turistas y saben palabras en otros idiomas. En cambio, en esa época por lo menos, los mayas chiapanecos son toscos, con las mujeres eran toscas y como que todos los turistas como que casi se aprovechan así, te vendo esto, ¿no? Y te sientes así Sí, como, no sé, enojado. Sí, no, sí, sí, como enojado. enojado. Como que te Entonces, venden enojado, perdón. eh, entonces, Sí. ella me contaba que cuando había ido a Guatemala se había puesto a conversar con estas mujeres mayas y que se pusieron a jugar a que ella hablaba en maya y ella hablaba en hebreo. Y, y se encontraron con que habían muchas palabras en común, cosa que no pasa con el maya y el español, ni ¿Ya? con el hebreo ni con el español. Bueno, eso yo te voy a contar después, pero sí, pues y el idioma maya y el hebreo tienen una raíz en común. ¿En serio? Sí, Eso lo encuentro tan interesante sí. cuando se topan las culturas. Eh, yo viví en Nueva Zelanda. Un año me fui a hacer la Working Holiday para allá. Y mientras estábamos allá, claro, uno se da cuenta que la gente de Isla de Pascua, de Rapa Nui, pero es que son lo mismo, o sea, se parecen físicamente, los platos son exactamente los mismos con otros nombres nomás, pero como cocinan, la forma en que hacen rituales a los maoríes es Son lo igual. Y mismo, sí, pues. las raíces de las palabras también son iguales. Ellos tienen unas leyendas bien bonitas de cómo se empezó a fraccionar Oceanía y de cómo la última isla que llegó fue la de Rapa Nui, que llegó acá. Entonces ellos se sienten pueblos hermanos. Eh, pero son cosas que a uno no le enseñan en el colegio, que uno no aprende, que No, no sé. no, no. No, Siento que aparte uno que hay está mucho, tan en su burbuja, bueno, y hay mucha historia imagínate. también que no está abierta, tampoco te la enseñan. Por ejemplo, la explicación, yo en México me dediqué mucho, mucho a estudiar. Por eso yo no Mm, viajé tanto, tanto, sino que me fui muy profundo. Yo me dediqué mucho a estudiar, estudié mucho todo lo que tenía que ver con los mayas y desde muchas fuentes distintas, desde los que estudiaron los mayas, estos gringos New Age, hasta los mm, mayas clásicos, de todo. Y me gustaba mucho todo lo que eran estos mitos y leyendas antiguas que la gente dice, ah, como la leyenda de la Atlántida. mm. En Europa se habla más de la Atlántida, que curiosamente Atl es una terminación del náhuatl que tiene que ver con agua, bueno, pero en todo lo que son las tradiciones, las historias que todavía sobreviven en América se habla más de Lemuria que de la Atlántida. Y Lemuria, la historia cuenta que Lemuria era un continente, era el continente de donde vienen todas estas islas. O sea, Ujú, desde Hawái hasta Nueva Zelanda, hasta Isla de Pascua. Todo era parte del mismo continente. De hecho, estaban súper conectados con todo lo que es ahora Bolivia, Tiahuanaco, Machu Picchu, todo eso todavía ujú. estaba más conectado con eso, con Lemuria. Y claro, no tenemos registros, son historias súper así, pero cuando tú viajas y empiezas a ver las tradiciones de cada lugar, Sí, po, se te empieza a armar este mapa que antes no exactamente. tenía. Y tiene Sí. toda su lógica. Pues si uno dice Isla de Pascua, ¿qué tiene que ver con Chile? Isla de Pascua tiene más que ver con todo eso, ¿no? De todas formas, o sea, todo lo que es Oceanía, yo no estuve en tantas islas, yo estuve en Fiji, Tonga, bueno, Nueva Zelanda, que es la isla más grande, y en Australia. Eh, pero es que es cosa de ver a la gente, o sea, no, es innegable el parecido. Los hombres grandes, estas cosas más morenas, las facciones, las narices más cuadradas también.
como la cadencia de las palabras, que eso también es otra cosa, no solo lo que significan las palabras, sino cómo se articula la música de El las sonido, palabras. el canto. ¿Cachai? Eh, Claro, que nosotros, no sé, los chilenos nos dicen que siempre hablamos cantadito, que es una cosa que uno no se da cuenta hasta que se va para afuera y uno dice, sí, en verdad canto. Eh, y allá también es como como con más martilleo en la palabra. Lo que te decía, la comida, a mí me llamaba mucho la atención que eran exactamente los mismos platos, los mismos ingredientes, los ponían abajo, como en la tierra, los enterraban, hacían un poco lo que hacen también en Chiloé, de enterrar y poner piedra. mm. Eh, claro, y todo eso se te va, como tú dices, armando un mapa mental en la cabeza y te vas sintiendo que eres parte de un todo. Que eso al final es lo que es a lo que venimos, no sé, como más, si hablamos más del espíritu, del despertar espiritual y todas estas cosas, y lo que hablábamos el otro día, viajar te hace entender que eres parte de un todo y que no es que seas chileno, sino que eres latinoamericano y que ni siquiera es que seas latinoamericano, sino que eres un ciudadano del mundo y que no somos tan distintos a los franceses, ni a los de Tonga, ni a los de... Somos la misma cosa. A mí me llamaba mucho la atención cuando fui espérate. Eh, se me fue. De dónde viene Boric? ¿De dónde es su familia? Punta Arena, No, pero de la raíz. la familia de ¿De él, dónde es? así como la palabra Sí, Boric, no sé, como sí. yugoslavo suena, no tengo idea. No, 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 espérate. Se me fue. Alguien que Aysén, nos ayude. Alguien de los siete que nos están viendo, que nos ayude. Que se me olvidó el nombre del país. Eh, bueno, es que no te puedo contar la historia sin el nombre del país. Eso, pero es un país en Europa. Uy, se me perdió un poquito. ¿Soy yo la que le falta la señal? Vamos a ver. Croacia, Croacia. Ahí estoy. Ay, ¿Me Croacia, veis? sí, sí Ahí que te está. quedaste ahí media Me pegada. quedé pegado. Croacia. De Croacia. La gente de Croacia es demasiado parecida a la gente chilena. O sea, la idiosincrasia que tienen, yo me acuerdo cuando llegué y nos quedamos en una casa de unos croatas y era como estar en una casa santiaguina, te lo juro. Lo que hablaban, cómo se referían al resto, lo mucho que se quejaban, era impresionante. Como que todo está malo y uno veía y decía, no, pero es que está re bonito. No, es que cómo articulaban los discursos mucho en relación al quejido y al que todo está malo, pero estamos aquí saliendo adelante, somos una patria de gente, era impresionante. Y, y yo me acordaba mucho de, claro, estamos llenos de inmigrantes de allá, pues entonces, ¿cómo no tener esa raíz acá en Chile, más en el sur, que Mm. la gente es mucho más así, pues? Entonces, claro, ahí uno va conectando la idiosincrasia, las culturas, Sí, pues. las palabras, El el carácter según la carácter. geografía. No es lo Ujú, mismo sí, la gente que vive en el mar, que en algún momento llegan y se les acaba el mundo. ujú, Cuando tú llegas al mar, se te acaba el mundo. Entonces, la gente que vive en el mar tiene, psicológicamente, tiene donde como ir a parar el mundo. Ah, me voy a la playa. Y de ahí para allá es un mundo que no nos pertenece. En cambio, ujú, la gente de valle no pasa eso, po. La gente de valle el mundo no termina nunca. Uno necesita mirar las estrellas para poder sentir así un descanso, exacto. ¿no? O lo que hacíamos en Santiago, que era subir los cerros y mirar desde arriba. Como que ahí, la Mm, distancia, como dependiendo de la geografía, cómo las personas buscan eso, calmarse, por ejemplo, ¿no? Calmar el sí. mundo. Son cosas súper diferentes. A mí me pasó la primera vez cuando chiquita, quinceañera, fui a Buenos Aires. Mm, Y recuerdo
esa fue la primera vez que me di cuenta de la diferencia de donde yo vivía, el shock geográfico. Porque ya para el segundo día que estaba en Buenos Aires, yo empecé como le decía a mi papá, estaba con él, le decía, papá, por Mm. favor, vamos a un cerro, le decía yo. Necesito ¿Dónde ver un está? poco desde arriba, ¿no? Y recuerdo que en un momento estábamos andando y como que la calle se elevaba, esto es como paso sobre nivel un poquito, y se veía un poquito más la ciudad, y fue como un respiro, pero era todo plano, todo plano, todo plano, todo horizontal. Y los santiaguinos estamos acostumbrados a ver montaña. Nosotros nos criamos, que es algo que tampoco en México. Yo viví en Chiapas, y Chiapas está ¿Ya? a 2000 y tantos metros de altura, igual que Ciudad de México. Es todo en altura, pero no Sí. aparenta, porque no hay oxígeno y hay verdor. Entonces me decían, vamos a subir la montaña, me acuerdo aquello. Y yo decía, ¿cuál montaña? Y miraba y no veía ni una montaña. Me decían, Ese esa. cerro. Claro, yo le decía, pero es un cerro eso. ¿Cómo se te ocurre si tiene 3000 metros de altura? Y siempre es un cerro. Y yo tenía una pareja, ¿no? Mayor que yo, que me encontraba que era una falta de respeto de mi parte porque era el cerro sagrado de los mayas, la montaña sagrada. Para mí era un cerro. Y cuando me vine de visita, lo que hice fue fotografiar la cordillera, porque aparte que vine ¿Ya? justo como en septiembre, entonces estaba nevada, y compré postales. Y le dije, Porque mire, necesitáis aquí mirarla. donde vivo yo. Y me dice, con razón, pues ustedes son como los tibetanos, pues me dice. Ah, Porque para nosotros montaña es esto, pero en la mayor parte del mundo no hay montañas así como los Andes. Eso en los Himalayas o quizás en los Alpes hay un poco. En México está el famoso el Popocatépetl y algunos que otros montecitos sí, pero uno no con la ve. nieve. Uno no Y la no ve. es de Esa lejos. es la Pero cosa. esto Sí. es como nosotros los santiaguinos y muchas partes de Chile, pero hablo de Santiago en general, tenemos la vista, nos criamos igual que los tibetanos, Ujú. ¿no? Eh, Hay muy pocas partes del mundo en que pasa ese accidente geográfico visual. Puede pasar más allá, pero visual. Y eso es muy fuerte. A mí bueno, mi marido es inglés y estábamos allá y me dice, oye, vamos a ir con unos amigos a la montaña. Y yo como, ya, yo sabía que no era la montaña, pero bueno, ya vamos. Y me suben a un cerrito, que era como más chico que el Santa Lucía. Yo igual les alabé la cosa y todo, pero tuvimos que andar 2 horas para recién llegar a un pueblo en el que poder dejar el auto y después caminar no sé cuánto e ir a la montaña. Eh, y ponte tú, él me dice siempre como, es que acá es impresionante, o sea, yo puedo ir a la montaña, me tomo una micro y subo la montaña, ¿cachai? Ni siquiera subo un cerrito, subo la montaña. Eso es un privilegio que yo he redescubierto con él también. Uno se cría acá en Santiago y no va tanto a la montaña como debería ir. sí, Y es un privilegio máximo. O sea, sí. no pasa en ninguna parte del mundo casi. Uno empieza Uno, también a ver, la gente se va al Everest y todo para subir la montaña y bueno, está claro, acá. Te lo sí. juro que está acá, eh, Bueno, pasa, al lado. pasa mucho que cuando uno empieza a viajar también, recién, que esto es un poco como también para inspirar a los más jóvenes que no viajan. eh, cuando uno se mueve de su lugar, empieza uno a tener verdaderas referencias de dónde uno se crió. Ujú. Que es un poco como valorarlo, pero no solamente valorarlo, sino también aprender. Por ejemplo, con lo que nos pasó con la montaña, ¿no? Tú y yo nos criamos en Santiago, uno no Ujú. valora, no entiende, hasta que No, empiezas a buscar y te dicen vamos a la montaña y son todos cerritos chiquititos, ¿no? Y la nieve, que es algo que empieza uno a extrañar, el olor, nosotros nos criamos ahí con olor a el nieve. olor a nivel. Nosotros, a mí yo decía, huele a nieve, y me dicen, ay, que huele a nieve. De hecho, acá en Sí. Viña del Mar y esos lugares, yo digo, oye, yo sé que esta nube va a Santiago y va a nevar allá. Yo lo sé, porque lo huelo y se ríen, ¿no? Pero eso es una cosa nuestra. Pero otras cosas también tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, yo no le había tomado atención a todo lo que es tradición más ancestral, indígena en Chile. No había tomado el folclore y todo esto no le había tomado mucha atención hasta que viví en México y
allá es un golpe con el tema de, allá, sobre todo donde estaba yo, en los mayas, pero bueno, en México todo, estaban las pirámides, y por todos lados, lleno de una cultura indígena muy, muy fuerte. Y ir a las festividades de ellos, empecé a darme cuenta, se me empezó como a afinar el ojo, a ver cosas que cuando me vine para acá dije, oye, pero si esto también lo hacen los mayas. Veía, no sé, por ejemplo, los mapuches, las maches que se ponen unas cintas de colores, que estas son como para gimnasia rítmica, ¿no? Se Sí. ponen estas cintas de colores, las mayas usan lo mismo, que son cosas del mundo más moderno. ¿Sí? Aparte de sus tejidos, ocupan cosas del mundo moderno de lo, y tienen simbolismos parecidos. Entonces uno empieza a darse A conectar. cuenta, a conectar, claro. Mm. Yo aprendí de lo mapuche desde lo maya. Bueno, para mí el Es mundo que mapuche tampoco estaba tan cerca, yo vivía en Santiago, así que no es que estuviera ahí. Ahora hay más cultura de eso, pero en esa época, o los años 80 y 90, no era mucho no, del sí, interés popular las todo culturas lo indígenas. contrario. Todo lo Sí, contrario. O sea, yo creo que a mí y a ti nos enseñaron a tener un recelo con, no sé, si te acordáis, cuando yo era chica a mí me decían, no sé, los mapuches son los que roban, no son flojos. Como que nos criamos con esas cosas que son súper irrespetuosas. En otras partes, como México mismo, eh, la cultura se respeta, se valora y se cuida. sí. No Bueno, sé, no en sé por qué Santiago yo eso conocí, no traspasó acá. yo en Santiago lo que conocí fueron mapuches que estaban avergonzados de su propia cultura y Antes trataban de, se cambiaban los apellidos, ¿te claro, acordáis? no, estoy hablando de los años 90. Después del 2000 empezó como este rescate, Mm, ¿no? sí. Y empezamos a tener más acceso, empezaron a aparecer los libros, empezó la gente de Santiago a agruparse, a los cabros jóvenes a aprender de nuevo mapungún, pero en los años 80 y 90 no, eso no se veía. Entonces es a través de los viajes que se me conectaron cosas, pero esto es lo interesante, es que independiente de que sea el lugar, mi territorio, digamos, eh, empecé a poder ver de que todo estaba unido. Es como lo que me cuentas tú de la isla de Pascua. Claro, al ver los mayas, empecé a darme cuenta de que se parecían mucho también en muchas cosas andinas, los incas, los aymaras y los mapuches, y ahí yo me empecé me zambullí en el lenguaje. Porque, Ujú. por ejemplo, esto lo dejo como spoiler para más adelante, nosotros somos los únicos de Latinoamérica que hablamos de la guagua. Sí. La La guagua en guagua Cuba es como una micro, bebé, como un bebé. claro. Nosotros Mm, decimos la guaguita, la guagua. Y, y estudiando las palabras, mm, guagua viene también suena, no sé si en aymara creo que también hay, pero el origen viene del maya. El maya, gual, es ¿ya? la hija de tu hermana, que ¿Ya? la única, en tu descendencia, en la descendencia de una familia donde tenías a los hermanos y las hermanas, la única descendencia, la generación que te sigue, segura, segura, que tiene tu sangre, es la hija de tu hermana. Porque como hombre, tú no puedes tener certeza Mm, de que el hijo es tuyo, ¿cierto? sí, pues, Entonces, es a través del linaje de la hermana que entonces ahí viene la gual de guagua. Y me me encantan esas cosas. Pero podemos hablar mucho rato de esas cosas. cancha. Los argentinos, en general la gente no dice cancha de fútbol. Los chilenos No, no, decimos no. cancha de fútbol. Decimos cancha, Bueno, sí. viene de canchac, que es una ¿Ya? palabra maya que habla de espacio abierto. Ah, mira. ¡Ay, qué entretenido esto! Sí, se me abrió el Tú mundo. viste, que me acordé, tú viste las canchas, ese juego que juegan los indígenas mexicanos que tiran la pelota para El arriba. juego de pelota, sí, sí, sí. Impresionante, impresionante, que tienen los arcos arriba, ¿cachai? Tienen los Sí. arcos, son unos arcos así chiquititos, no sé, la gente que nos está viendo, si lo Yo pueden te cuento buscar, así. porque es que es tan impresionante cómo metían esa pelota ahí arriba, me Sí, yo acordé, igual, con mira, ¿sabes cancha. qué? Aunque los mexicanos aquí me coman a no sé qué, pero yo tengo mis dudas de que si realmente era para eso. Y sí, Probable, lo que pasa es que porque es demasiado difícil. aparte que es demasiado difícil, si hay una cosa que sí estudié, y que eso es cierto, es que la gran mayoría de los sitios arqueológicos que existen, como por ejemplo Teotihuacán, nadie sabe quién los construyó. Nadie. Se ¿Ok? usaron.
lo usaron los teotihuacanos, lo usaron los mexicas en ese lugar, ¿no? Los nahuas. Se dice incluso que son lugares que ellos volvieron a final y les pusieron su pátina, les pusieron su color, pero y lo usaron quizás con otros fines. Pero hay muchos lugares que no se sabe realmente a ciencia cierta, aunque nosotros vivimos en una civilización donde nos dicen las cosas como a ciencia cierta, pero la realidad, cuando uno empieza a investigar en muchos, Sí. digamos, oficios, por así decirlo, de artes, desde la arqueología, empiezas a ir más profundo, te das cuenta que la mayoría de las cosas que nos enseñan son teóricas. Porque te digo, aunque no tiene nada que ver, pero te quería contar que yo tuve un sueño hace muchos años atrás, que fue uno de los sueños más fantásticos que he tenido. Soñé que yo era una artista, así como la de la película El Quinto Elemento. ¿Ya? Yo era una bailarina, cantaba, pero cantaba así como como la del Quinto Elemento, improvisaba, pero bailaba volando. O sea, como las chicas que nadan en el agua, pero entonces bailaba volando, haciendo arte volando, así piruetas, mientras cantaba y improvisaba. O sea, Oye, el sueño bueno, el sueño y eso bueno. lo hacía sobre una cancha de estas del juego de pelota. Y la gente se sentaba en las gradas y miraba para arriba. Y yo volaba en el espacio, porque es largo, no es tan ancho como los del fútbol, No, es largo. es más Y largo. como cerradito. Y cuando después de que me desperté de ese sueño, me cuajó más. Bueno, la gente me dice, pero la gente no volaba. No sé yo. A los mayas desaparecieron, hay muchos misterios. Se dice que los mayas movían, los mayas, protomayas, olmecas, no lo sé, movían, hubo culturas completas que podríamos decir que todos, hasta los niños, hasta los perros, fueron como para nosotros serían los máximos chamanes estos que flotan. No sabemos. Hay que abrir un poquito más, cuando uno empieza a estudiar te das cuenta de que de que nosotros hay estamos así. inconsistencias. Sí. Es eso, como que todas las historias tienen inconsistencias y cuando uno las ve de cerca, uno duda. Uno empieza a creer las teorías conspiranoicas. La primera vez que yo Cualquiera fui sea. la primera vez que yo fui a un sitio arqueológico fue en Oaxaca, en Monte Albán. Y yo estuve en un colegio francés. Entonces, cuando llegué al sitio, lo primero que vi fue un grupo de turistas franceses con su guía, que les contaba historias. Yo le entendía al guía, po. Y hablaban mucho. La tónica siempre era como que la gente aquí hacía sacrificios, la clásica, hacía sacrificios y todo sacrificios. Y yo la primera vez que estuve en un lugar así, todo lo que escuché, de lo que había leído, lo que escuché, no. Tú sabes, tu cuerpo sabe que otra gente lo haya usado de manera estúpida. Nos quedamos pegados. ¿Se quedó pegado ella o me quedo pegado yo? Ah, se nos acabó el tiempo. Parece que se nos acabó el tiempo. A ver. Ay, aquí estoy yo. ¿Aló? Ahí me está? vi. Ah, yo pensé que se nos había acabado el tiempo. Es que ¿Esto usualmente tiene tiempo? en mí, no sé si es por la cantidad, no tengo ni la menor idea, pero como que no tengo límite de tiempo. He visto que otras ¿No? personas tienen, pero aquí a mí no me ha Porque era puesto una límite. hora, pues. Y yo estoy mirando aquí el reloj. Igual vamos Ya, bueno, cerrando nos igual rápido. avisará. Si nos Claro. echa, nos avisará. Está bien. Bueno, pero dale. me ¿Qué pasó me estabas eso, contando? No te escuché. que supe, es una cosa corporal, una cosa corporal de saber que lo que decían sobre esto de los sacrificios humanos, que si cómo se usaba en todos esos lugares, hay un momento que tú sabes que eso no se hizo para eso. Que se haya usado para eso es otra cosa, pero no se hizo para eso. Definitivamente. Tú dices una cosa energética que sentiste tú, la energía como pesada o liviana. Pero ¿sabes qué? Es algo más simple. Algo más simple. Es el arte en sí mismo. Tú cuando ves una vasija La bonita, belleza. llena de detalles, y que cuando tú la ves dices, ¡qué preciosura! Y te dicen, esta la usaban para meter los corazones, y tú dices, no me chinguen. Como decían en México, no me chinguen. Esta cuestión no la hicieron para los corazones. No.
Y una de las cosas más sorprendentes que vi fue en el Museo de Antropología en México, está la piedra calendárica, azteca le llaman, que es una piedra enorme, así una cosa enorme, 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 ancha, que es un calendario en piedra, que tiene que ver con los 8 soles, toda una cosa increíble calendárica. Pero tú ves que del centro al borde lo, 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 lo pasa como una zanja. Entonces te Ujú. dicen que esta piedra calendárica fue hecha para los sacrificios. Eso no es cierto. Esa piedra calendárica se nota que fue hecha por una cultura increíble, que era un calendario, que después otra civilización agarró esa piedra, la profanó, le hizo un tajo y que mataba gente para que corriera la sangre, sí. ¿Se entiende? Mm, Que eso es algo que ahí a la gente cuando viaje, que siga su intuición para ver las cosas. mm. Porque Sí, otra cosa es lo que te cuenta el guía, no, las historias, el cómo nosotros interpretamos lo que vemos, siempre lo vamos a interpretar en base a lo que conocemos. Y nosotros somos una civilización que lo que conocemos son puras cosas bastante decadentes. bastante Es más malas. Y decadencia que... Sí, en general ir a esos lugares, bueno, a mí no me gustan los guías, no me sí. gusta viajar con guía, porque siento que es como ir a una clase de historia al final y no sientes el lugar como debe ser, no tienes tiempo de sentarte en la piedra, de mirar, no sé, yo me acuerdo, claro, en Chichen Itza, ponte tú, que está lleno de turistas y es bien asqueroso, como demasiado. Acostarme, ¿cachai? Acostarme en unas piedras que habían ahí y mirar el cielo desde ahí, ¿cachai? Y sentir lo que sentía esa gente, irse a los rinconcitos, ver cómo suena, probar no sé, el Machu Picchu, por ejemplo, que eso funciona muy bien. Probar tu voz, probar cómo te suena la voz en ciertos lugares Claro. arqueológicos, que es como, ¿para qué podría haber sido esto si es que mi voz rebota de acá para acá y se genera un eco? Esto no era para lo que me están diciendo que es. Sí, Claramente, esto es arte. O sea, la forma de expandir el volumen es porque esto no era para lo que me están diciendo. sí. Eso, yo le recomiendo a la gente que si quiere salir, perderse. Lo mismo que tú dices, perderse, meterse a callejuelas, meterse a rinconcitos, seguir tu instinto, salir sin tanto mapa. Los lugares turísticos son increíbles, pero también los que uno puede descubrir por sí mismo, como por el Mm. instinto. Igual, Ahora es más fácil, siempre hay un mapa que te va a volver a donde estaba sí. y puedes pincharlo, es mucho más Igual fácil. el viaje para la gente que no se ha movido mucho, el viaje lo más importante no es tanto el cuánto tú te mueves o cuán lejos vas, Mm, sino es al menos por un día desentenderte completamente de lo que estás acostumbrado a hacer o de lo que estás acostumbrado a comentar o decir. Yo les recomiendo para empezar a todos los jóvenes que se atrevan por lo menos a salir una tarde a algún pueblo donde nadie los conozca, dormir una noche ahí, estar un día completo solos mirando donde nadie te conoce, dormir otra nochecita y al otro día ya, ok, volverse a la casa. Y uno puede hacer eso en su propio país, cerquita, pero usualmente sentimos que el viaje tiene que ver con moverse físicamente, pero el no. viaje más profundo tiene más que ver con salirse de lo que uno está acostumbrado a hacer. Y para Sí, empezar, yo encuentro tratar de que, claro, el viaje es mover tu conciencia, mover tu percepción, tu eso, percepción. mover tu percepción, ¿sí? Cuando tú estás en otra parte, no solo se te mueve ay, que me da miedo y bla, 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 se te mueve la percepción. Tú puedes jugar a ser el personaje que quieras, nadie te conoce. Y eso es interesante y eso te permite también conocerte a ti mismo desde otra Exactamente. perspectiva. Porque acá en Eso la es- casa, en tu casa, cuando te podéis encontrar con el vecino y todo, siempre vas a ser la misma persona. Pero al salirte de esa zona de confort y mover tu percepción, te hace ver rincones tuyos que no ves en otras situaciones. Y como tú sí, dices, el viaje no es como irse a la China sola, ay, qué valiente, las mujeres valientes y todo eso. No, no es eso, es irte de repente más cerca, irte a otra comuna a tomarte un helado solo y saltarte y mirar la gente pasar, escuchar.
los ruidos distintos, cómo hablan distintos. Que no sea San Javier que está acá al lado. Y sentarte a tomar un café. Y Sí, así se parte, porque te así vas se parte. haciendo un poquito adicto al no ser nadie. Mm. Y el no ser Bueno, nadie te permite conocerte profundamente. antiguamente, antiguamente, eh, un ser humano, usualmente un hombre, pero también las mujeres podían hacerlo, era parte del aprendizaje, era irse a conocer a sí mismo, significa ir a desafiarse fuera del seno materno-paterno. Mm. Entonces, usualmente los jóvenes hacían un viaje. Y antes de que existieran los automóviles y toda esta cosa tan rápida, no sé, pues ir de Viña a Concón, de Santiago a Los Andes, de Ciudad de México a Puebla, o sea, o de Nueva York a Brooklyn, era toda una aventura. Ujú. Y ya es como en Chiapas todavía eso existe, que tú te mueves 3 kilómetros y ya hablan un maya distinto, se visten distintos. Sí. Eso ya, claro, eso ya no sucede tanto, pero sí uno puede, depende de uno, ¿no? De, de tratar de verse a uno mismo sin, primero, para poder realmente mover la percepción, es si tú te tomas un bus y viajas 100 kilómetros, si tú vives en el presente, que a mí me encanta por vivir en un país con terremotos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa si estoy aquí y me toca un terremoto y se corta todo y me tengo que quedar aquí? Sí. El solo hecho de sentir eso te hace ponerte en un modo que no es un modo de sobrevivencia, es un modo como de presencia total, que te ayuda a Presencia. verte a ti sin el sostén de tu familia, que nadie te Ujú. conozca y te diga, hola mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo está tu mamá? ¿No? En un lugar donde la gente te mire y tú no eres nadie, donde nadie te conoce, eso si uno puede tener esa experiencia, ahí uno recién empieza a mover su percepción, a prepararse para hacer un viaje. Eso es lo más valioso de un viaje, que es mover los ojos, mirar un poquito más allá, que no es tu lugar, no es lo que tú conoces, no dar por hecho, no dar por sentado Mm. lo que uno cree que sabe. Entonces recién Y ahí es donde uno empieza a abrirse. conocerse, ¿cierto? Sí. Abrirse a recibir, abrirse a comer cosas nuevas, abrirse a entender otras culturas y disfrutar como desde el principio, lo que te comentaba al principio, de cuando despegó ese avión y yo me emocioné tanto. Esa es la esencia, es el estar en el bus también, no esperar al destino, es el disfrutar de eso, del tiempo, del tiempo que no es tiempo. No tenéis nada que hacer, no podéis hacer nada. Sí. No te pongas a leer un libro. Haz nada. Siéntate ahí y haz nada. Y Contempla. disfruta, claro, y disfruta de la ilusión del tiempo, Mm, de que nadie te está esperando, eh, nada. No va a pasar nada si tú desapareces un poco de la civilización. Eso también es interesante, entender que que tu trabajo sigue, que tu familia sigue, que todo sigue igual. sí. Eh, Como una pequeña Desapegarse un muerte. poco del ego. Eh, Eso claro, te hace desapegarte un poco del ego, de que yo soy muy importante para todos. No, no. no, Te puedes desaparecer un año, un mes, 2 años, la gente sigue ahí y en general cuando tú vuelves son exactamente los mismos, pero uno sí cambia. sí, Eso es otro tema que podemos tocar. Uno cambia mucho. sí. Y después, bueno, Un viaje realmente son muchas cosas. Es una universidad, es mm, terapéutico, te regenera, te das cuenta, valoras. mm, Realmente un viaje es algo muy completo. Eso le llaman la universidad de la vida real, son los viajes. Así que vamos a estar hablando más seguido de esto. Igual, este es nuestro primer encuentro. Es como súper desordenado en cosas, pero de ahí nos vamos a ir ordenando y vamos a deberíamos ir hacer hablando. pauta. Después les Claro. prometemos pauta. Pero Sí, la ahora idea es era para ver cómo nos incentivar. sentíamos. Sí, la idea es Sí. como incentivar a los más jóvenes que, Mm. no sé, en nuestra percepción vemos que, que, que son menos aventureros que antes. No todos, pero la gran mayoría son menos aventureros de lo que éramos antes, siendo que tienen tanta facilidad, porque la aventura igual se Tan van, pero fácil.
tienen un teléfono. Nosotros viajábamos cuando escribíamos cartas, mandábamos postales, buscábamos un teléfono fijo para llamar a nuestra familia, hey, estamos vivos. Así que Con diccionario. con Imagínate, ahora diccionario, se puede hasta entender lo que la gente de cualquier parte te está diciendo con un aparatito. sí. Imagínate eso, no tener que hablar chino en China. Una maravilla. Ya, Denise, ha sido un Ya, placer. Julia, Bueno, el próximo igual. viernes nos encontramos. Si los que esto lo voy a subir aquí al Instagram, así que los que vean este video, si tienen alguna idea de lo que les gustaría saber o conversar, porque por ejemplo nosotros recién nos estamos dando cuenta de que estuvimos en los mismos lugares, con Ujú. distintas, son décadas distintas, entonces podemos tocar, hay temas que podemos tocar que conocimos los lugares y que podemos recomendar de distintas maneras a la gente viajar. Hay otro para mí, todo lo que tiene que ver con Europa y Asia para mí son las Pero yo te películas. cuento, Claro. Así que ya yo te pues, cuento. un placer, Ya, Denis. queridas, Nos muchas vemos muy gracias. pronto. Nos Un vemos el abrazo. viernes. Que estén bien. Gracias por vernos. Chao, chao. Chao.